Habitants de la terre, laissez-moi vous présenter le monde même ne pourrait contenir les pages de son CV. Il n'a pas cessé d'étonner même les plus érudits. Il a fait et il fait l'impossible jour après jour. Il est né parmi les saints dans une étable là-bas à Bethléem. Cependant, il règne pour toujours, assis sur un trône de gloire céleste. Sa biographie est le sujet du plus grand best-seller depuis la nuit des temps, la Bible. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Sans effets spéciaux et sans trucage, il a défié les lois de la nature en transformant l'eau en vin, marchant sur les eaux, ressuscitant les morts, traversant les murs. Il est le seul roi à posséder des milliards d'ambassadeurs à travers le monde, les rachetés de Christ. Avant même que le monde n'existe, il était déjà roi des rois, souverain de l'univers, alpha et oméga, étoile brillante du matin, le premier et le dernier. Il est à la fois parfaitement lion et pleinement agneau, volontairement serviteur de tous et entièrement roi de l'univers, éternel des armées, prince de paix. Puissions-nous nous lever et honorer le seul, le majestueux, le glorieux, le surnaturel, le juste juge, le bon berger, Jésus. 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 Shalom, shalom. Je vous salue dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue aux bien-aimés qui nous suivent pour la toute première fois. C'est avec grâce que nous nous retrouvons dans la présence d'un Dieu amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu merveilleux qui nous a rachetés du péché et de la mort. Alléluia. La bonne nouvelle est qu'il est écrit dans Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Alléluia. La bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est qu'un Fils t'est donné. Et ce Fils t'apporte le salut. Alléluia. Bien-aimé, le salut te donne d'être ce matin fils et fille de Dieu. Alléluia. Ce salut te donne ce matin d'avoir la grâce de Dieu. Ce salut te donne ce matin d'avoir le Saint-Esprit. Ce salut te donne ce matin d'être racheté du péché. Ce salut te donne ce matin d'être héritier, de bénéficier, d'hériter le royaume des cieux. Alléluia. Donc ce matin ensemble, nous voulons être reconnaissants à Dieu. Raison pour laquelle tu vas dire merci au Seigneur pour le salut qu'il t'a apporté, pour le salut de ton âme, pour le prix qu'il a payé à la croix, pour que tu sois sauvé aujourd'hui. Bénissons le Seigneur ce matin, notre Rédempteur. Père, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu as payé un prix important, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Seigneur, ce matin, je veux être reconnaissant, Papa, parce que ce prix
Seigneur, est extraordinaire. Tu l'as payé par amour pour nous. Alors ce matin, nous voulons être reconnaissants parce que tu nous donnes d'être des fils et des filles de Dieu. Tu nous donnes d'être des héritiers du royaume des cieux. Tu nous donnes ce matin d'être rachetés du péché et de la mort. Tu nous donnes ce matin de voir la gloire de Dieu ce matin. Nous voulons te dire merci, Papa. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons élever, Seigneur, des acclamations pour toi ce matin. Nous voulons bénir ton nom ce matin, Seigneur, parce que tu es amour, Père, et ta miséricorde durera toujours. Alléluia. Bien-aimé, tu vas inviter le Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir te remplir. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir contrôler tous les aspects de ce culte. Tu vas demander au Saint-Esprit de te parler, de te révéler quelque chose ce matin. Et tu vas demander au Saint-Esprit de remplir son serviteur ce matin, qu'il soit un canal de bénédiction pour toi ce matin. Prions le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons ce matin. Nous voulons que tu viennes ce matin prendre le contrôle de ce culte. Nous voulons que ce matin, tu viennes nous remplir, tu viennes nous disposer. Nous voulons te confier maintenant l'adoration et la louange. Viens et siège, viens établir ton règne dans cette adoration. Viens et transforme des vies, viens et console des personnes ce matin. Nous te confions ton serviteur. Que ton serviteur soit un canal de bénédiction pour nous. Dépose tes paroles dans sa bouche ce matin. Que tes paroles illuminent nos cœurs, que tes paroles transpercent nos cœurs et transforment nos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il est écrit dans le psaume 118, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimé, c'est avec allégresse et joie que nous allons célébrer ce Dieu merveilleux. Nous allons célébrer notre Rédempteur. Nous allons lui dire merci pour qui il est. Nous allons lui dire merci pour cet amour immense manifesté à notre égard. Bénissons le Seigneur, célébrons-le avec le groupe de louanges en ce moment. Amen. Que la gloire te soit rendue, Yahvé Jireh. Merci. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Jésus. Shikerebo sakarabae. Rionski baba sokoro mamae. Il t'entend ce jour, il lève la voix. Bénissons ses noms. Et alléluia, nous te déposons tout, Seigneur, à tes pieds. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées,
Alléluia, peuple de Dieu. Je vais chanter avec toi ce cœur. Alléluia. Que cela vienne de ton cœur. Tu vas dire que tes vives eaux inondent mon âme. Jésus, notre Seigneur est bon, il est grand. Je vais t'entendre dire que tes vives eaux, que ton Saint-Esprit, chaque situation, mes soucis, que tes vives eaux, alléluia, que ton Saint-Esprit, chaque situation, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Oh Seigneur, que tes vives eaux inondent ma vie, Seigneur. Que tes vives eaux, Seigneur, nous inondent, Jésus, de ta grâce. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Que la gloire te soit rendue à jamais. Alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour qui nous sommes là en ce jour, le ressuscité, le rejeton de David? Alléluia, alléluia, alléluia. Appelons le Père. Oh Père, oh Père. Oh Jésus, nous venons à tes pieds, Seigneur, déposer notre vie. Oh Seigneur, oh Jésus, toi-même tu nous as adoptés, Seigneur. Depuis le sein de notre mère, tu nous appelais déjà par nos noms, Seigneur. Combien de fois tu nous montres ta fidélité, combien de fois tu nous montres ta grandeur. Oh Jésus, Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre toute la gloire. Je te suis reconnaissante, Seigneur, en ce jour. Merci pour tes merveilles, merci pour tes bontés dans ma vie. Alléluia. Yeah. Tu m'as ébloui
par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes. Encore tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes. C'est pourquoi je dis je ne suis plus esclave, esclave de la peur. Non, 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 je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave de la paix. Non, 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 je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je ne suis plus Jésus, esclave de la paix. Non, 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 je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave de la paix, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, tu m'as appelé par mon nom. Et tu m'as adopté, je suis de ta famille, Seigneur, et ton sang coule dans mes veines. C'est pourquoi je ne suis plus esclave, esclave de la paix. Non, 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 je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, car il m'a affranchi. Oh, il m'a libéré. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Mon Dieu m'a délivré. Il m'a restauré. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant du Père. Je ne suis plus esclave de la mort.
Je suis enfant de Rabbi. Je ne suis plus esclave du chômage. Oh, je suis enfant de mon papa Yahweh. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui, Seigneur, par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Oh, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Ton sang, Jésus, coule dans le sang précieux. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille, Seigneur. La grande Et ton famille des sang coule achetés, dans mes veines. le sang de Jésus dans mes Je veines. ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Los saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Bienvenidos a nuestro culto dominical. Estamos infinitamente agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad que nos da de encontrarnos en su presencia y en su casa. Porque desde el confinamiento en nuestras casas se volvieron un lugar de culto, y cada vez que nos da el privilegio de entrar en su presencia con un tiempo de celebración como lo acabamos de hacer, cuando comenzamos este culto, tuvimos una alegría maravillosa de llevar a nuestro Dios celebraciones, cantos para su honra. Les doy la bienvenida
Y me gustaría que tomáramos el tiempo para saludar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor, desearles la bienvenida, decirles shalom y darles una bendición, manifestarles un saludo. Y es muy bueno que los hermanos estemos juntos, y es lo que nosotros hacemos cada vez cuando venimos a la casa de nuestro Dios. Compartimos juntos la palabra de Dios y adoramos y celebramos al Señor todos juntos. Entonces, mientras estás saludando a tus hermanos y hermanas, me gustaría que compartieras este culto en directo para que otras personas también sean bendecidos y para que también reciban la bendición. Que Dios los bendiga. Sin tardar más, vamos a tomar nuestras Biblias impresas y vamos a hacer la declaración sobre la cual nuestra vida está basada en la palabra de Dios. Esta iglesia está fundada en la palabra de Dios. Nosotros caminamos en función de la palabra de Dios, y que cada palabra de nuestro Dios no caerá en una tierra estéril. Cada palabra nosotros la atrapamos, atrapamos las palabras que Dios nos da. Tomemos pues nuestras Biblias y declaremos todos juntos. Vamos a levantar nuestra Biblia y vamos a decir todos juntos: sostengo en mi mano la palabra de Dios, simiente incorruptible, que fecunda hoy mi vida, que me sana hoy, que me restaura hoy, que me consuela hoy y que me impacta hoy. Ella hace de mí la imagen del Dios viviente. Así como es Él, así también yo soy en este mundo. De manera que en mi vida solamente la palabra de Dios sea encontrada como únicamente verdadera. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendecimos a Dios por el tema que nos permite abordar desde el inicio del mes de marzo, que es la mentalidad apostólica. Desde donde te encuentras, repite después de mí: mentalidad apostólica. Repite una vez más: mentalidad apostólica. El Señor nuestro Dios, en su voluntad de comunicar al mundo entero su plan, su deseo y su corazón, que es su imagen, que nosotros tenemos que ser parecidos a Él. Dios, a través de las generaciones, a través de los siglos, no dejó de comunicar su autoridad, su poder a las personas que Él envió hacia otros. Y estas personas siempre transportaban buenas noticias. La buena noticia, que es la buena nueva del Evangelio. La buena nueva, que es la voluntad de Dios por la humanidad. La buena nueva del bien, que debe dominar sobre el mal. La buena nueva de la verdad, que está por encima de todo. La buena nueva
de lo que Dios, a pesar de los errores de los hombres, a pesar de que los hombres nos hayamos desviado del plan perfecto de Dios y maravilloso de Dios, continúa a comunicarnos un plan de redención. Y este plan de redención lo comunicó a través de la muerte de Jesús, su Hijo amado. Y desde que Jesús dio su vida por la humanidad, hizo que todos los que creyeran en Él no solamente los hizo hijos de Dios, sino que también los hizo como enviados, los preparó como enviados. Y la palabra enviado es apóstolos, que significa apóstol. Pero esta palabra también se define como embajador. Un embajador que se encuentra en una tierra extraña y que en esta tierra tiene como misión demostrar los valores del país o del reino que lo envía, y también tiene por misión vehicular a esta tierra extranjera las palabras de aquel que lo envía o del responsable del país que lo envía. En este caso, las palabras de un rey comunica a las gentes de este reino donde él es embajador. El embajador tiene también como papel defender los intereses de sus conciudadanos que se encuentran en aquel país extranjero. El embajador también tiene como papel conocer a este nuevo país. No podemos ser un embajador de Dios, tener la mentalidad apostólica y estar aislado. No es posible. Un embajador, cuando está en un ambiente, busca conocer quiénes son los que vienen del mismo país que él, porque comparten los mismos valores y están unidos por una misma sangre, una misma cultura, un mismo ambiente. Y hace de nosotros enviados, y así nos los dice Mateo 28. Nos dice Mateo 28 que vayamos y hagamos del mundo discípulos de Dios. Cada uno de nosotros nos hemos vuelto, cuando aceptamos a Jesús, cuando aceptamos el sacrificio de Jesús, nosotros nos volvimos embajadores, enviados de Dios. Y el apóstol Pablo nos los dice en 2 de Corintios 5:20 que tenemos como función ser embajadores de Cristo. Esa es nuestra función. Es tu función. Cuando aceptaste a Jesús, representas a Cristo en todas partes en donde te encuentres. Y es una mentalidad que nosotros debemos tener. Es una mentalidad que tenemos que formular. Es una mentalidad que tenemos que desplegar. La Biblia es formal y dice la Biblia que así como el hombre piensa, esos son los pensamientos de su corazón. Los pensamientos de un hombre determinan lo que el hombre será o lo que el hombre es. Cuando hablamos de pensamientos, hablemos de un sistema de pensamiento que dirige o que rige la vida de un hombre. Y el sistema de pensamiento es la mentalidad que este hombre puede tener. Es la mentalidad de un hombre que determina sus acciones, que conduce su destino. Es por eso que cuando aceptamos a Jesús, el Señor nos dice sistemáticamente
que nosotros debemos tener la inteligencia renovada. Renovada porque la mentalidad del mundo, la mentalidad que tuvimos en el pasado hacía de nosotros extraños, extranjeros a la voluntad de Dios. Nos volvía extranjeros o extraños a la vida de Dios. Hacía de nosotros extraños a los valores de Dios. Y entonces Dios transformó y renovó nuestra mentalidad. La mentalidad inicial que le dio a todos los individuos desde Adán y Eva era la mentalidad apostólica. Esa es la mentalidad que dio a Adán y Eva, y así también entró el pecado. También les dio el mandato de multiplicarse y de dominar el ambiente en el que estaban para poder comunicar los valores de Dios. Adán y Eva fueron los primeros apóstoles en esta tierra. Pero esta misión fue corrompida por el pecado. Y como fue corrompida por el pecado corrompió la mente de los hombres, y los hombres se volvieron una mentalidad donde siempre los hombres quieren ganar algo. Al destruir la vida del hombre, lo hacen a través de no darle importancia al valor de un alma. Y sin embargo, Dios nos dice que ¿qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? Y para Dios y para cada uno de nosotros, una alma es lo más importante que cualquier cosa que el hombre pueda ganar. Y el pecado vino a corromper esta mentalidad. Sin embargo, Dios nos dice que todo nos pertenece. Todo nos pertenece. Todo lo que tú ves en esta tierra es para ti porque pertenece a Dios. Pero la mentalidad corrompida hace que los hombres persigan aquello que ya tienen y que no tengan reposo, persiguiendo justamente aquellos que desean. Y la palabra de Dios nos dice, no recuerdo este pasaje, pero seguramente ustedes lo van a encontrar, dice, todo les pertenece. Así sea Paul, todo nos pertenece, pertenecemos al Señor, todo nos pertenece. Cuando entendí que todo lo que me rodea, todo lo que me motiva, me inquietaba, me preocupaba, ya me pertenecía, porque soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Y todo le pertenece a mi Dios. El oro, la plata, todo le pertenece a Dios. Entonces, no tengo que preocuparme por correr atrás de eso. Comprendo que tengo otra misión. No tengo la misión de ganar al mundo. Tengo la misión de ganar almas para Dios. Tengo la misión de comunicar, en tanto que embajador, los valores de mi Dios ahí donde me encuentro. Tengo como misión de ir de lugar en lugar y de expandir la vida de Dios ahí donde estoy. Y en todas partes a donde Dios me envía, y aun cuando estoy en esta tierra, no para ganar, porque todo lo que yo tengo que ganar me pertenece, ya me pertenece, porque soy bendecido de todo tipo de bendiciones a través de las bendiciones celestes, y estas bendiciones se materializan en esta tierra, y Dios me ha dado ya la vida a través de su Hijo. Jesús me dio ya la salud a través de su muerte. Tengo la salud, tengo la vida, tengo la restauración, tengo todo lo que necesito. Y puso en mí al Espíritu Santo que vive en mí.
y que conoce las profundidades de mi Dios, todo lo que me concerne, todo lo que concierne mi destino, todo lo que me pertenece, ya me fue comunicado por el Espíritu Santo, que es un poder, que es una fuerza que me permite avanzar, que me permite comprender que la felicidad, que la paz que busco se encuentran en Jesucristo. Y esto es lo que Él me ha dado. ¿Y qué es lo que el enemigo hizo con Adán y Eva desde que el pecado entró en la humanidad? Corrompió la mentalidad de los hombres. Y la Biblia dice que los pensamientos de los hombres son malvados. Hay malos pensamientos. Los hombres se volvieron egoístas, malos. Se aislaron. Se volvieron y rechazan a las otras personas. Se pelean, matan para tener lo que los otros tienen. Los hombres se empezaron a tener celos unos a otros, se destruían unos a otros, y la mentalidad del hombre, en lugar de volverse una mentalidad apostólica, el hombre se volvió venal, alguien que busca solamente sus intereses. Y la mentalidad se volvió una mentalidad de guerra. Una mentalidad que busca obtener algo. Y hoy Dios nos pide que volvamos a la mentalidad inicial que Él nos dio, que es la mentalidad apostólica. Y a través del sacrificio de Jesús nos permitió tener una mentalidad renovada, una inteligencia renovada. Y tomé el tiempo de hacer la diferencia entre el ministerio y la mentalidad. Pude haber dicho la diferencia entre un ministro y un embajador, porque de eso se trata. Existe el ministerio apostólico y existe la mentalidad apostólica. La mentalidad apostólica significa que cada uno de nosotros, a través de la vida de Cristo y a través de su muerte, nosotros nos volvemos automáticamente enviados. Jesús nos dio una orden de misión para cada uno de nosotros. Poco importa lo que tú tienes, poco importa el ambiente en el que te envuelves. Tú tienes esta misión de ir a todas partes y de comunicar la vida de Dios para que las personas conozcan la enseñanza de Jesús, conozcan a Jesús, caminen con Jesús, comprendan los valores de Jesús, se vinculen a la buena nueva y se vuelvan discípulos para que también ellos mismos se vuelvan discípulos. Esa es la mentalidad que Dios nos comunica sistemáticamente. Ahora, más allá de la mentalidad, algunos pueden tener un ministerio. Y les expliqué que el ministerio en Efesios 4, los 5 ministerios, y que todo ministerio que Dios da a un hombre, el objetivo de este ministerio es de formar santos, de perfeccionar a los santos. Ese es el objetivo del ministerio. Un ministerio perfecciona a los santos. Sin embargo, aquel que tiene la mentalidad apostólica no se dirige solamente a los santos, también se puede. Aquel que tiene la mentalidad apostólica se dirige a los paganos y también se dirige a aquellos que no conocen a Dios. O aquellos que lo conocen, pero que lo conocen mal, también se dirige a ellos. Y sobre todo, los envían para hablar a la gente que es extranjera a Dios. Y la Biblia nos los dice en Efesios 2, 29 a 22. La Biblia dice que así pues, no somos extranjeros
gente que viene de afuera, sino que somos conciudadanos de los santos. ¿Por qué? Porque fuimos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Jesucristo mismo es la piedra angular. Toda iglesia está fundada sobre la mentalidad y sobre el ministerio apostólico. No existe ninguna iglesia que se abra si no hay una mentalidad apostólica o el ministerio apostólico. Toda la iglesia está fundada sobre el apostolado. Aquí se habla de profetas y de apóstoles. Y les expliqué que los profetas son simplemente enviados de Dios, porque en el Antiguo Testamento eran profetas, los que eran enviados eran embajadores. Aquí la Biblia nos dice en Efesios 2, 19 a 22, que la iglesia tiene como fundamento los apóstoles. Y la iglesia tiene la obligación de buscar gente que esté por fuera de la iglesia para hacer de ellos la casa. Aquellos que tienen el ministerio, aquellos que tienen ese ministerio tienen que perfeccionar a la gente que están en el templo. El que tiene la mentalidad apostólica va a buscar a la gente que estén afuera. Y les voy a dar un ejemplo de esto en la vida secular. En un gobierno, aquellos que envían a los embajadores es el ministerio de los negocios internacionales. Entonces, esta persona se ocupa de los negocios del país, forma a las gentes en el país, pero un embajador tiene que ser enviado fuera del país. Y entonces lo que es extraordinario en este título de embajador es que cuando el embajador sale de su país, va a representar a su país afuera, y sabe uno cómo llaman al embajador en el extranjero. Le llaman su excelencia. Cuando sale de su país, cuando está en su país le llaman embajador, pero cuando sale del país y cuando va a representar a su país en otro país, en ese momento él se vuelve su excelencia, el embajador. Tiene una posición de excelencia de rey, y de esto hizo nosotros Dios. Dios nos dio un sacerdocio. Somos como su excelencia tal o tu excelencia tal. Entonces, tiene uno tiene su nombre, y además uno también tiene el título de excelencia. Cada vez que un embajador es enviado, ha sido enviado con un poder, ha sido enviado con una autoridad, ha sido enviado con un sello que representa a su país ahí donde está. Si su país es muy poderoso, cuando llega a ese lugar, ahí donde se encuentra, sistemáticamente se vuelve también su país. Cuando hay guerras, conflictos en algún país, la gente se van a ocultar o se van a refugiar en las embajadas, porque ese lugar representa un país extranjero. Entonces, nosotros pertenecemos al mundo, nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos. Representamos el reino de Dios. La casa en donde te encuentras representa el reino de Dios, y con frecuencia lo digo. Poco importa lo que toque, a lo que afecte al mundo. Poco importa la economía mundial. Poco importan las contingencias de este mundo. Tú vienes de un reino diferente. Yo también vengo de un reino diferente. Puede haber una crisis económica en el país en el que me encuentro, pero eso no me afecta, porque no dependo de la economía de este país en el que me encuentro. Puede haber una crisis financiera en el país en el que me encuentro, pero eso no me afecta porque no dependo de las finanzas de este país. Dependo de las finanzas del reino de Dios. Dependo de la economía del reino de Dios. También puede haber una crisis, puede haber
una inflación del precio de las casas. Los precios de las casas se pueden volver exorbitantes. Y aquellos que pertenecen al reino de Dios, como somos reinos, como reinamos o pertenecemos a otro Dios, a nuestro Dios, eso no nos afecta. Entonces, como somos de Dios, podemos encontrar a veces precios de casas muy ridículos. ¿Por qué? Porque somos reinos, embajadores de otro país, de otro reino. Somos embajadores del reino en el mundo en el que vivimos. Entonces, no pertenecemos, estamos en el mundo y entonces en el ambiente en el que te encuentras está protegido por el reino de Dios. Todo el poder de Dios me ha sido dado y así nos envía. Entonces nos pide que vayamos, que seamos embajadores y no vamos a estar solos. Jesús siempre estará con nosotros. Él está presente y está a tu lado, está detrás de ti, está frente a ti. Te permite tener éxito ahí donde no necesites, ahí donde no había salud, a ti te pondrá aparte. Y eso me permite tener una imagen del pueblo de Israel en Egipto, donde vivían en una parte que se llamaba Goshen y había muchas pestes en este lugar, pero no afectaba a esta parte del país. Ahí donde te encuentras es Goshen. Tu casa es Goshen, tu trabajo es Goshen. Todo puede afectar a tu vida, pero tú estás protegido. Entonces, un embajador da acceso al país de origen para que una persona pueda viajar. Uno necesita tener una visa para ir a un país, pero el embajador se vuelve una puerta de entrada para su país. Es por eso que Dios nos dice, no cerremos la puerta a las personas, pero abramos para que a través de nuestras vidas la gente pueda tener visa para el cielo. Entonces, ¿no es maravilloso que a través de tu testimonio puedes dar una visa? Y no es una visa de 1 año, no es una visa de 2 años, no es una visa de 5 años, no es una visa de 10 años, es una visa eterna que debes dar a las personas a través de tu testimonio, a través de la palabra de Dios que ha sido liberada a través de tu vida. Es una visa eterna que das a la gente para que cuando no estén en esta tierra, ellos puedan entrar en el reino de donde vienes, para que vivan de manera eterna. Y nosotros tenemos este mandato. Todo cristiano tiene este mandato. A lo mejor no tienes este ministerio, pero tienes la mentalidad apostólica. Eres un embajador. Tienes la función de ser un embajador. A lo mejor no eres un ministro, pero eres un embajador. Y si eres ministro, no tienes que ser solamente ministro, tienes que volverte también embajador. Entonces, uno tiene que volverse embajador. Uno no tiene que contentarse nada más con tu ministerio. Uno tiene que también ser embajador. Entonces Jesús también era un embajador. Entonces quisiera que recordaras esto. El ministro está dedicado a los habitantes de la casa. El embajador está dedicado a los extranjeros. Entonces, el ministerio apostólico está dedicado a la gente de la casa para perfeccionar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo, para que estén listos para la obra de Jesucristo. Sin embargo, la mentalidad apostólica está dedicado a los extranjeros, a aquellos que son extraños a los valores de Dios, aquellos que son extranjeros a la redención de Dios, aquellos que son extranjeros a la salvación de Dios. Eso es tu rol.
como embajador. Tú que tienes la función de embajador, tú que tienes la mentalidad apostólica, ese es tu rol, ese es tu papel. Y les voy a dar un ejemplo que nos va a ayudar. El ejemplo del apóstol Pablo, que era un ministro, pero que también tenía la función de embajador. Y nos los dice en Romanos 1, versículo 15, que hemos recibido la gracia y el apostolado. Aquellos que hemos recibido la gracia y el apostolado, también hemos recibido no solo el ministerio apostólico, sino que también hemos recibido la función. Es decir, no tenemos el ministerio apostólico, sino que tenemos la función de embajadores. Aquí el apostolado significa volverse embajadores, porque has recibido la gracia. Entonces tienes que ir en todas partes y comunicar la gracia que has recibido como apóstol, como enviado, en tanto que enviado de la gracia que has recibido. Y dice, cuando lo haces, lo debes hacer para traer en el nombre de Jesucristo a todos los paganos. Todos los paganos. Entonces, aquí Pablo habla de la mentalidad o de la función de embajador, habla de la mentalidad apostólica, no del ministerio. Uno debe enviar gente a los paganos, es decir, debes voltear sistemáticamente hacia las personas que estén afuera. Hay mucha gente que es extranjera de la vida, de los bienes de Dios. Hay un hijo de la iglesia que me explicó, cuando él era pagano, escuchó, nadie le hablaba de Cristo hasta que Dios mismo lo convirtió a través de ciertas circunstancias. Entonces, cuando me lo explicó respecto al tema que estamos viendo ahora, y que me lo dijo durante la semana respecto al tema que estamos hablando, pastor, es cierto, hay una verdad. La gente no tiene la mentalidad apostólica porque alrededor nuestro hay gente que está esperando eso, recibir esta mentalidad. Muchas personas esperan a que tengas el semáforo verde, aun cuando sea malo o los tiempos sean malos o sean buenos. La mentalidad apostólica tiene que manifestarse. Un embajador, poco importa el lugar al que va, es el representante del país que lo envía. A veces cuando ves al embajador y poco importa el país, aún en el tipo de ropa, va a llevar ropa que viene de los países, va a llevar ropa de su país. Así es lo mismo en tu manera de funcionar, en tu manera de hablar, en lo que dices, en lo que haces. Uno debe sentir que vienes de otro reino, que vienes de otro país, y esto debe hacer que la gente te haga la pregunta. Es decir, uno no reflexiona como los otros. Entonces uno debe decir, es porque pertenezco a Jesús. Estamos vinculados o debemos ir hacia aquellos que son extranjeros, a Dios. Y así lo dice en Romanos 1:1. Todos aquellos que sirven a Jesús, tú que eres servidor de Jesús, tú que eres servidora, entonces tú también te vuelves, estás al servicio de Dios. Uno se vuelve servidor de Dios. Entonces, como servimos a Dios, somos llamados a ser apóstoles, apartado para el Evangelio de Dios. Aquel que manifiesta la mentalidad apostólica ha sido puesto aparte para anunciar el Evangelio de Dios. Así lo preciso, el Evangelio de Dios. Así está mencionado en Romanos 1:1. El Evangelio de Dios. La Biblia nos habla de muchos evangelios. Se nos habla del Evangelio de Dios, de Jesús, el Evangelio de Cristo, por el mismo
habla de su propio evangelio, entonces hay evangelio de la paz, en fin. Pero es el mismo evangelio, pero abordado de manera diferente. Aquel que tiene la mentalidad apostólica anuncia el evangelio de Dios, y Jesús, que tiene el ministerio apostólico, también tiene la mentalidad apostólica. Jesús tenía la función, y como era servidor de Dios viviente, también fue un enviado, fue un apóstol con el ministerio y con la función de embajador. Y sobre el terreno Jesús manifestó la mentalidad apostólica, y el ejemplo que te voy a dar en Marcos 1, versículo 14, vamos a leer este versículo, vamos a leer Mateo y vamos a entender que Jesús también fue alguien que desplegó la mentalidad apostólica, también fue un ministro. Él tenía el ministerio apostólico porque, como te lo expliqué el domingo pasado, vino a rescatar a las ovejas perdidas, pero también vino para desplegar el ministerio apostólico. Vino a hablar a los paganos también. Y Marcos 1:14 así nos los dice. La Biblia dice: después que Jesús fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando. Dilo muy fuerte después de mí, predicando el evangelio del reino de Dios. Y sin embargo, en Romanos 1:1 se nos dice que como siervos de Jesucristo fuimos llamados a ser apóstoles, a ser embajadores y a desplegar la mentalidad apostólica, porque fuimos apartados para anunciar el evangelio de Dios. Y la Biblia dice que Jesús también fue a Galilea para predicar el evangelio del reino de Dios. No el evangelio de Jesucristo, sino el evangelio del reino de Dios. Entonces, aquel que tiene la mentalidad apostólica es aquel que tiene que predicar el evangelio de Dios. Y cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús, somos enviados a tener la mentalidad apostólica y las funciones de embajadores. Entonces debemos anunciar el evangelio de Dios. Aquí, ¿por qué Jesús anuncia el evangelio de Dios en Galilea? ¿Por qué? Y descubrí que Galilea era un lugar que estaba combatido, que era combatido porque no había, estaba llena de gentiles. Era un territorio de gentiles, era un territorio donde la gente tenía prácticas que no eran las prácticas del pueblo santo. Tenían prácticas diversas, paganistas. Entonces Jesús fue hacia estas personas que eran extranjeras a la vida de Dios, y cuando fue ahí, entonces comenzó a predicar lo mismo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:1. Entonces, voy a probarles que Galilea era un lugar de gentiles. Cuando uno encuentra Mateo 4:16, y cuando empecé a investigar, me di cuenta que Galilea era un lugar de gentiles. Entonces, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y en el versículo 16 nos dice, el pueblo, este país donde había gentiles, donde no había judíos que practicaban, que conocían a Dios, entonces había muchas mezclas, y entonces el versículo 16 nos explica lo que había en este territorio. El versículo 16 nos dice, el pueblo asentado en tinieblas,
eran extranjeros a la vida de Dios. Era gente que venía del fuera y entonces esta gente que estaban asentados en región de sombra, de muerte, luz le resplandeció. Galilea era un lugar de tinieblas. Entonces Jesús va a este lugar y predica el Evangelio de Dios. El Evangelio que tú y yo, cuando tenemos la mentalidad apostólica, es este Evangelio que tenemos que predicar. Pero ¿cuál es el Evangelio de Dios? Y nosotros vimos en Marcos 1, versículo 14, dice que cuando Juan fue liberado, Jesús predicó después de que Juan fue liberado. Jesús predicó a Galilea, en este lugar de gentiles, en este lugar de tinieblas, donde no había la vida de Dios, donde no había el conocimiento de Dios. Ahí donde el culto era un culto que estaban mezclados con todo tipo de rituales de idolatría, estaban llenos de tinieblas. Entonces Jesús anunció el Evangelio de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice para que entendamos qué es el Evangelio de Dios? Entonces vamos a ir al versículo 15 y nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el Evangelio de Dios. Cuando tienes la mentalidad apostólica, el Evangelio de Dios comprende 4 elementos. El tiempo ha sido cumplido. Uno tiene que explicar a la gente que el tiempo en el cual estamos, uno tiene que explicarle que nosotros no dominamos el tiempo pasa, el tiempo avanza, y a medida que el tiempo avanza, la muerte se acerca. El tiempo es un elemento importante en el Evangelio de Dios. Hay que explicar eso a la gente. Hay que explicar lo que representa el tiempo. Y los tiempos no son buenos. Los tiempos. Entonces Jesús va a anunciar esto. Entonces el reino de Dios también está cerca. El reino de Dios, ese es el segundo elemento. El reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios está en nosotros, y explica a cada uno de nosotros que la paz, el amor, la alegría, uno la busca en las cosas fútiles, en las cosas que son vacías. Ese es el segundo elemento del Evangelio de Dios. El tercer elemento del Evangelio de Dios es arrepentíos. Cuando uno tiene que hablar del tiempo, cuando les habla del reino de Dios, en ese momento uno les tiene que hablar también del arrepentimiento, porque se trata de una estrategia, y todo esto lo voy a explicar en profundidad. Lo voy a explicar en profundidad. Son estrategias. Lo voy a explicar. Y entonces dice arrepentíos. Y el cuarto elemento es creer en el Evangelio. Uno no comienza por el arrepentimiento. Hay toda una serie hay un camino, hay una estrategia espiritual que Dios emplea porque uno tiene la mentalidad apostólica. Aquel que tiene la mentalidad apostólica, aquel que se voltea hacia la gente del exterior, aquellos que son extranjeros a la vida de Dios, a los valores de Dios, entonces a ellos hay que hablarles del tiempo, hay que hablarles del reino de Dios, hay que también hablarles de los 2 primeros elementos, y hay que traerlos al arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento también tienen que creer en el Evangelio, es decir, tienen que estar vinculados a la buena nueva para expanderla alrededor de ellos. Y entonces Dios utilizó a un hombre que es José, que José hizo lo mismo. Así lo dice Salmos 105, versículo 17. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo.
José fue un embajador de Dios y José representaba al Señor, representaba a los valores de Dios en Egipto. José representó, a causa de José, la gente empezaron a respetar a este Dios porque era el Dios de José. Entonces la gente empezó a respetar a Dios. ¿Por qué? Porque representaba a Dios, porque este servidor ayudaba a que la gente entender los valores de Dios. A Dios te envía, a ti y a mí nos envía con la mentalidad apostólica para que podamos expandir el reino y la vida de Dios. Somos enviados a la gente de afuera y cuando la iglesia lo entiende, cuando nosotros lo comprendemos, comprendemos que los territorios son tan vastos y que hay tanto trabajo. Comprendemos que nuestro éxito no se limita al servicio que hacemos en la iglesia. Ahora tu éxito también tiene que ver con el hecho de que tenemos que expandir y compartir la buena nueva. Vamos a desplegar la embajada de nuestro Dios en donde nos encontremos. Vamos a ir con la mentalidad apostólica para llevar la vida de Dios alrededor de nosotros. Y entonces el apóstol Pablo también tenía la misma mentalidad y también tenía la mentalidad y el ministerio apostólico, así como Jesús nos los explicó en Marcos 1:14. Jesús también tenía la mentalidad y el ministerio apostólico, y también Paul. Entonces voy a terminar con este pasaje que va a explicarlo de esta manera. Así lo dice Hechos 19, de 8 al 12. La Biblia dice: y entrando Paul en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Entonces habló con los santos para perfeccionarlos. Ese es el ministerio. Cuando llegó, no fue a las calles ni corrió a iglesia izquierda, sino que fue a la sinagoga, y entonces le dieron un espacio y entonces ahí empezó a enseñar la palabra de Dios. Habló con denuedo durante 3 meses. Y la Biblia dice que discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Habló del reino de Dios y tocó los aspectos del reino de Dios. Así como es un ministro, tiene que tocar ciertos elementos que no voy a explicar en este momento. Un ministro tiene elementos que tiene que abordar cuando tiene este tipo de ministerio, para poder levantar y construir el ministerio. Entonces empieza a hablar del reino de Dios. Y la Biblia dice que, pero endureciéndose algunos y no creyendo, para que puedan, algunas personas se endurecieron y no creían. Entonces la gente no entendía, no comprendía. Y entonces estas personas maldecían el camino delante de la multitud. Despreciaban la vía del Señor. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo hizo? Vamos a ver qué es lo que dice. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela, pero que tenían estas personas que estaban que eran diferentes, que no querían escuchar a la enseñanza. Separó a los que sí querían escuchar. Entonces los separó a estos discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que entonces, cuando les enseñó durante 2 años, les habló de la mentalidad apostólica y desplegó el ministerio apostólico. Pero a causa de la mentalidad apostólica, cuando les enseñaba, desplegaban. Entonces, estas personas, a medida que les enseñaba, empezaban a ser enviados. Entonces, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.
La gente alrededor del exterior, la gente que estaban fuera, que eran extranjeros a la vida de Dios, empezaron a escuchar también este tipo de palabra. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no hizo solamente el ministerio, sino que también desplegó sus funciones de embajador. La mentalidad apostólica inculcó también a los que enseñaban. Entonces, de esta manera las vidas fueron tocadas las vidas, y entonces Dios empezó a hacer milagros a través de la mano de Paul. Cuando tú vas a desplegarte, Dios también te va a utilizar para hacer milagros. Cuando identifiques territorios y cuando te acerques a los responsables de esta iglesia, vas a decir: he identificado un territorio, déjame ir a este territorio. Tal vez no tengo el ministerio apostólico, pero cuando vaya a este territorio y cuando toque a las ciertas personas, necesito a alguien que tenga el ministerio apostólico y para que venga a enseñar a los discípulos, para que los perfeccione. Pero por el momento voy a anunciar el evangelio de Dios. Voy a anunciar el evangelio de Dios. Al menos voy a anunciar el evangelio de Dios. Entonces he descubierto tal territorio y voy a hablarles del tiempo. Voy a hablarles del momento. Voy a hablarles de la vida de Dios. Voy a hablarles del arrepentimiento. Voy a hablarles de creer a la buena nueva. Voy a hablarles de los 4 elementos. Al menos voy a hablarles mientras y cuando haya discípulos, si hay gente que cree al mensaje del reino de Dios, en ese momento tendremos necesidades de pastor, de algunos, necesitaremos de algún ministro apostólico para que perfeccione a los santos que somos, porque nosotros hemos creado una misión diplomática. No estaré solo como embajador, sino que voy a ganar vidas, y eso es lo que Dios espera de ti. Y entonces cuando así lo haces como Pablo, cuando Pablo había sido revestido de un poder, y cuando Dios nos permite que nos expandamos, nos llena de su presencia y está listo para hacer milagros a través de nosotros. Está listo Dios para a realizar hazañas a través de tu vida. Está listo para tocar vidas, mucho más de lo que uno imagina a través de tu vida. Está listo para cambiar vidas, para restaurar enfermedades. Está listo para restaurar vidas rotas y para levantar a personas que ni siquiera pueden distinguir la izquierda de la derecha. Está listo para dar un camino, para aplanar los caminos de aquellos que no tienen un destino, de aquellos que no piensan que mañana será mejor. Está listo a que a través de tu vida las personas que sufren en secreto, que lloran a tu alrededor, que son extranjeras, que están fuera de la vida de Dios, que estas personas viven como piensan y como creen, piensan que su vida es la mejor. Estas personas están llenas de un sentimiento de frustración, están llenas de tristeza, de dolor en esta tierra. En esta tierra sufren porque el objetivo del hombre consiste en hacer uno con el nombre, hacer uno solo con Dios. Entonces tú eres su embajador. Tú que eres de la mentalidad apostólica, Dios dispuso en ti la mentalidad apostólica, y tu corazón tienes que tener un corazón para poder identificar un ambiente, una área, porque uno no solamente es embajador, uno también es embajador en cierta área, en cierta función. Poco importa la función en la que te envíe, tú eres el embajador, aunque no seas el embajador en una zona zona que has identificado. Eres embajador en el área en el que te encuentras, ahí también eres embajador. Poco importa en el área en el que te encuentres, aunque seas un contador, aunque tengas una empresa, aunque no tengas empresa, también eres un embajador. Entonces eres un embajador, eres tú el que representa el reino de Dios ahí donde te encuentras, y esta mentalidad debes desplegarla en donde te encuentres, debes desplegarla en todas partes, ahí en donde te encuentres, ahí donde te encuentres, ahí donde te encuentres.
Pero el gran problema, la problemática de la mentalidad apostólica es la fundación o el fundamento. Ese es el problema. Si un embajador no tiene una buena fundación, muchas vidas pueden ser destruidas en lugar de ser construidas. Si un embajador no tiene la buena fundación, su vida misma ni siquiera va a poder sostenerse. Si un embajador no tiene el buen fundamento, no podrá edificar vidas. Si un embajador no tiene la buena fundación, las vidas no pueden ser transformadas de manera verdadera. Si un embajador no tiene las buenas bases, la transformación de las vidas a su alrededor no serán transformaciones permanentes, solamente van a ser transformaciones ocasionales y la gente va a volver a su estado inicial. Aquel que tiene la mentalidad apostólica debe tener una buena fundación. Y a partir del domingo siguiente vamos a entrar en la esencia del tema, que va a hablar de los elementos importantes que van a hacer de ti un buen embajador de Cristo. Y si había en ti malas fundaciones, vamos a destruir estas malas bases y vamos a establecer las buenas bases. Vamos a tomar juntos el alimento de nuestro Dios. Y desde el momento que comenzamos esta serie, vamos a tomar este alimento, pero con una perspectiva apostólica, para que restaure, para que renueve tu mentalidad y te dé este fuego por el apostolado. Entonces, vamos a tomar el cuerpo de nuestro Señor Jesús y su sangre. Así lo dijo en su palabra. Si tú comes este cuerpo y si bebes mi sangre, participas de su naturaleza. Entonces, vamos a tomar todos juntos los elementos de la Santa Cena. Y vamos a orar todos juntos, pidiéndole a Dios a través de su gracia que nos dé y que nos permita manifestar y que podamos desplegar su mentalidad a través de este alimento tan maravilloso que nos permite tomar. Señor Padre, este es tu cuerpo, este es tu sangre. Has venido a esta tierra como servidor del Dios viviente. Y sobre esta tierra has sido enviado, puesto aparte para anunciar el Evangelio de Dios. Para anunciar a los hombres que los tiempos están cerca, que el reino de Dios se acerca, y pidiéndoles que se arrepientan y que crean a la buena nueva. Y lo hiciste sin cansarte, sin descanso, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de región en región. Atravesabas regiones a pie. Habían grandes distancias, grandes kilómetros, y lo hacías simplemente para manifestar la mentalidad apostólica que Dios desplegó a través de ti. Cuando tomamos tu cuerpo y tu sangre, estamos investidos, somos revestidos de la fuerza de la misma autoridad y de la misma función de embajadores, y ciertamente del mismo ministerio que nos permite ir de lugar en lugar para desplegar tu vida y para que la gente de afuera se vuelvan también gente de la casa. En el nombre de Jesús, tomemos el cuerpo de Jesús
todos juntos. Bebamos juntos la sangre de Jesús. Demos gracias a Dios por el alimento de la Santa Cena. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu alimento que tomamos con acción de gracias. Y sabemos, Señor, que nos has comunicado tu vida, tu salud, tu restauración, tu transformación y sobre todo el poder y la autoridad que vienen de ti y de las órdenes de misión. Gracias, Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bendecimos al Señor por esta parte de nuestro culto. Voy a dar la dirección al dirigente que va a conducirnos para entregar lo que preparamos para nuestro Señor. Y como te lo dije, orienta lo que vas a entregar a Dios. Habla a tus ofrendas, que tus diezmos, que todo lo que has entregado a Dios tenga una orientación particular. Y después vamos a recibir a las nuevas personas y vamos a seguir los anuncios, las buenas nuevas de la casa. Justamente tengo un anuncio concerniente a la CEPAC, un anuncio video vamos a ver este video, este anuncio, y vamos a compartir este video. Es muy importante el SPAC que vamos a tener en algunos días. Es muy importante que invites a personas a tu alrededor. Este tema es tan importante, el tema de la madurez es tan poderoso. Dios nos tiene que permitir crecer en estatura, en gracia. Es muy importante, aleluya. Sin tardar más, nos encontramos en un momento más para la oración final y para la declaración y para la proclamación de la semana. Que Dios te bendiga y nos vemos en un momento más. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce message. Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Que ce message soit scellé dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de nos offrandes. La Bible déclare dans Malachie 3, le verset 10, « Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Alléluia. Bien-aimé, tu vas apporter maintenant. Je voudrais t'inviter à apporter ton offrande avec joie, avec célébration, à l'adresse qui s'affiche en ce moment à l'écran, interat137@gmail.com. Et comme mot de passe, nous avons dîme ou offrande selon la nature de votre don. Amen. Nous allons prier pour ces dîmes et ces offrandes. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir, Seigneur, pour ces offrandes apportées, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Malachie 3, le verset 10, « Mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Seigneur, je prie que ta bénédiction, Seigneur, se répande, Seigneur, sur tes enfants. Père, je prie que ceux qui n'ont pas pu t'apporter, Seigneur, fais-leur grâce, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, afin qu'ils puissent t'apporter désormais. Père, nous voulons te confier, Seigneur, ces dîmes et ces offrandes, que cela serve à l'avancement de ton œuvre ici-bas, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est maintenant l'occasion pour l'Église Vase d'Honneur Centre Celle d'accueillir nos nouvelles personnes.
À tous nos bien-aimés qui nous suivent pour la première fois, nous sommes heureux de faire ce culte avec vous. Au nom du pasteur Bro et de la grande famille Vase d'Honneur à la tête, le pasteur Sanogo, nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, si vous cherchez une assemblée pour développer la mentalité apostolique, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Veuillez nous écrire à l'adresse qui s'affiche en ce moment à l'écran afin que l'équipe d'accueil puisse vous accueillir et vous intégrer dans l'église. Soyez les bienvenus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est maintenant nos annonces, les bonnes nouvelles de la maison. Veuillez noter que très bientôt, nos cultes en présentiel reprendront. Alors, restez à l'écoute au niveau de vos différentes tribus. Par le canal de vos intendants, vous aurez de plus amples informations. Alléluia. Nous rappelons que nos cultes se tiennent en ligne. Dès le mercredi, nous avons, à partir de 20h, nous avons le mercredi des guérisons. Alors, c'est un temps extraordinaire où le Saint-Esprit se glorifie. Nous avons plusieurs témoignages. C'est l'occasion pour toi de te connecter et d'inviter, de partager le lien afin de faire du bien à quelqu'un qui s'attend à la réponse de Dieu, à quelqu'un qui s'attend à la guérison, à quelqu'un qui s'attend à la restauration. Alléluia. Alors, dès le dimanche, à partir de 10h, nous avons notre culte dominical, notre culte d'action de grâce qui est retransmis en 3 langues, en anglais, en espagnol et en créole. Présentement, nous avons pour thème la mentalité apostolique. Bien aimé, c'est une révélation extraordinaire. Connecte-toi à cette parole, saisis la parole et aie les fonctions d'ambassadeur sur cette terre. Alléluia. Amen. L'après-midi, à partir de 16h, nous avons le culte de la jeunesse Bloom. Nous voulons inviter tous ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits, qui sont jeunes et qui veulent éventuellement s'inscrire, participer à cette rencontre, de nous écrire à info@vasedonneur à info@vasedonneurmontréal.com pour que nous puissions vous communiquer le lien et vous intégrer dans la jeunesse. Dès 18h, nous avons notre rencontre d'échange fraternel, de témoignage, un temps de partage avec le pasteur Bro et toute la famille Vase d'Honneur. Bien-aimé, tu es aussi attendu, car la Bible déclare qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est l'occasion pour toi de venir partager un témoignage, de venir édifier un frère, de venir édifier une sœur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous avons les mardis, la rencontre des Léamans. C'est une rencontre de méditation et d'intercession. Cette rencontre se déroule les mardis à partir de 20h30 et se termine à 21h30. Amen. La dernière annonce, c'est notre conférence SPAC. Alléluia. Bien-aimés, la Pâque arrive. Alors, dès le 30 mars, du 30 mars au 4 avril, nous avons dans toutes les églises Vase d'Honneur la conférence Pâques. Alors, pour cette année, nous avons pour thème la maturité, c'est-à-dire la sagesse, la stature et la grâce. Alléluia. Avec de puissants orateurs. Bien-aimé, ne te fais pas raconter. Sois présent, sois disposé pour recevoir particulièrement quelque chose que tu attends depuis longtemps. Que Dieu te bénisse. Ainsi prennent fin nos annonces. Alors nous voulons passer la parole au pasteur, à notre Père, le pasteur José Bro, pour la bénédiction finale. Que Dieu vous bénisse et excellent dimanche à vous. Gloria a Jesús, nuestro culto termina ya. Estamos agradecidos con nuestro Dios por nuestro culto de hoy. Vamos a hacer nuestra oración final y después de nuestra oración final vamos a proclamar sobre esta semana que ha comenzado el día de hoy. Vamos a proclamar para que el poder, la gloria de Dios sea revelada alrededor
que sea revelada esta semana. Vamos a orar juntos para dar gracias por este culto y todos sus aspectos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por la ocasión que nos permites participar en este culto para poder ofrecerte un culto agradable en este día. Gracias por este aspecto de este culto, por el tiempo de celebración, por el tiempo de la dirección. Gracias por las ofrendas, por los diezmos, todo lo que fue aportado a tu casa. Gracias porque nos permite recibir a las nuevas personas. Gracias, Señor, por los anuncios que fueron entregados, por los anuncios. Gracias por las buenas nuevas, por el mensaje. Gracias por la mentalidad apostólica que has revelado, que has restaurado en cada uno de nosotros. Estamos infinitamente agradecidos. Permítenos, Señor, comunicar tu palabra, la buena nueva, de poder ser instrumentos eficaces entre tus manos. Y sé, Señor, que nos has permitido ponernos en marcha para ser servidores y servidoras de quien eres. Permítenos avanzar, porque ya hemos sido apartados para anunciar la buena nueva, el evangelio de nuestro Dios. Permítenos avanzar a partir de ahora, que no estemos cansados, que nada nos detenga y que nos levantemos y que podamos avanzar contigo. Así lo declaro, que así será en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a tender las manos hacia el cielo y vamos a declarar, vamos a profetizar, vamos a proclamar sobre esta semana que el Señor nos da. En el nombre precioso de Jesús, yo declaro que la semana que comienza hoy es una semana de bendición para tu vida. Dios permite que tus escamas de los ojos se caigan y te da una comprensión particular de ciertas cosas que vas a encontrar esta semana. Vas a atrapar las oportunidades, las ocasiones, las oportunidades. Dios renueva tu inteligencia. Te va a dar nuevas ideas delante de ciertos proyectos que tenías. Te va a permitir que te distingas en el lugar donde trabajas por las ideas. Dios va a abrir tu inteligencia en esta semana. Es una semana en que tu inteligencia va a ser abierta a las cosas de Dios, va a ser abiertas a la voz de Dios. Así lo declaro en el nombre precioso de Jesús. Esta es una semana de hazañas. Ahí donde irás, Dios estará contigo, aplanará el camino delante de ti por la gloria de Dios, en el nombre de Jesús y su Hijo amado, y por el poder de su Espíritu Santo. Juntos decimos, vamos a decir amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Les deseo una excelente semana. No olviden que nos encontramos a partir de las 6 a las 8 por nuestros momentos fraternales. Seguramente tendremos una sorpresa en esta tarde. Entonces, que Dios te bendiga, que la gracia y el favor, así como su misericordia, sean tu herencia. Amén. Que tengas un excelente domingo a todos. Hasta pronto. J'ai toujours voulu contribuer au salut des âmes. Avec Club de Vie, j'ai enfin l'opportunité de le faire. Avec seulement 10 €, 10 $, 5 000 francs, tu peux aussi sauver une vie. Alors rejoins-nous vite à Club de Vie afin de gagner des âmes à Christ. Club de Vie, nous communiquons la vie. Bonjour à tous, c'est votre serviteur, le pasteur José Bro, pasteur résident du centre ESSED, Montréal. Je suis porteur d'une excellente nouvelle, d'une très bonne nouvelle. Après 2 ans de repos, notre conférence internationale SPAC reprend de plus belle. Et le Seigneur s'est choisi des serviteurs puissants, dédiés, et avec un thème extraordinaire qui est la maturité en stature, en sagesse et en grâce. Le Seigneur est prêt à nous instruire. C'est un thème tellement important. Et pour nous donner ces instructions, il s'est choisi des instruments qu'il utilise avec efficacité.
à commencer par notre père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, qui est l'hôte et qui va être aussi un orateur durant cette conférence Pâques. Il y aura aussi 3 autres hommes de Dieu puissamment utilisés par le Seigneur, un général de Dieu qui est le père spirituel de notre père spirituel, qui est le pasteur Mamadou Karambiri, qui sera présent. Cet homme de Dieu que Dieu utilise dans la francophonie et dans le monde entier avec puissance et efficacité, depuis tant d'années, se dévoue à l'évangile, au vrai évangile de Dieu. Il sera présent avec nous pendant cette conférence Pâques. Il y aura aussi le pasteur Ivan Castano et le pasteur Roland Dallot, qui est une surprise en cette année, le pasteur Roland Dallot, qui sera aussi présent. Le Seigneur va utiliser ses serviteurs afin de nous instruire sur la maturité, sur la nécessité d'être mature en sagesse, en stature et en grâce. Pour cette nouvelle saison de SPAC, SPAC sera éclaté. Ça veut dire que SPAC vient te rejoindre là où tu es. Sans précède, tu auras ton SPAC. Toi, dans ta maison, tu auras ton SPAC. SPAC vient te trouver là où tu es. Et du 30 mars jusqu'au 4 avril, nous aurons des sessions le matin, dès 11h GMT. 11h GMT, c'est-à-dire à 15h au niveau du Canada. Et le 30 mars, nous allons commencer avec la plénière qui va commencer dès 18h30. Bien-aimé, ce SPAC, c'est ton SPAC. Invite tes connaissances, invite les personnes qui sont autour de toi. Sois connecté parce que le Seigneur a prévu quelque chose de spécial pour chacun de nous. Si tu écoutes cette vidéo, alors je te donne ce défi. Invite au moins 5 personnes autour de toi. Partage le lien de SPAC parce que nous, au niveau du Centre ESSED, nous serons exclusivement en ligne pour suivre ce programme-là. Alors partage. Et après ce programme, dans nos moments fraternels, nous allons échanger là-dessus. Prendre le temps de pouvoir revenir sur ces messages-là. Parce que nous savons que le Seigneur a prévu une nourriture spéciale. Une nourriture spirituelle spéciale pour cette saison dans laquelle nous sommes. Si le Seigneur nous parle de maturité, c'est parce qu'il sait exactement qu'est-ce qu'il veut que nous fassions. Il sait exactement où est-ce qu'il veut que nous puissions nous déployer. Il sait exactement ce qu'il attend de chacun de nous. Alors, bien-aimé, je t'invite à être assidu à ces programmes-là. Même si tu n'as pas pu suivre le matin ou les après-midi pendant que tu es en train de travailler, donne-toi la discipline plus tard de pouvoir suivre parce que c'est une nourriture de la saison que Dieu a réservée pour nous. Je t'invite, tu es mon invité spécial. Toi qui suis cette vidéo, qui n'est peut-être pas de la maison, et cette vidéo t'a été partagée, tu es mon invité spécial. Alors voici l'adresse du Centre ESSED, info@vasedonneurmontréal.com. Alors écris-nous tout simplement et je vais me faire le plaisir moi-même de te répondre et te saluer par une réponse, t'appeler même, laisse-moi un contact, je vais t'appeler. Si tu es un invité, tu dis j'ai été invité à SPAC. Tout simplement, je vais prendre mon téléphone, je vais t'appeler, prendre le temps de te parler, prendre le temps de te saluer, parce que cette conférence, elle est très importante. Elle est très importante pour ta vie. Elle est très importante pour ta destinée. Que Dieu nous bénisse. N'oublions pas les dates, du 30 jusqu'au 4 avril. Et nous avons des sessions le matin et les plénières du soir, 18h30. Que Dieu nous bénisse, 18h30 GMT bien entendu. Que Dieu te bénisse. Et rendez-vous à SPAC éclaté. À voir à SPAC éclaté 2021. Les orateurs d'exception, pleins de grâce, de force, de sagesse, de profondeur, pour te faire découvrir comment être mature en sagesse, stature et en grâce. Des émissions, c'est matinal. C'est partagé. C'est Bloom. Des sessions et des plénières d'enseignement et de puissance. Tu le vivras chez toi dans ton assemblée. À suivre également sur nos pages Facebook et YouTube. Pâques éclaté 2021, tu ne peux pas rater ça.
Sploom Touch! Sploom Touch, votre émission jeune de SPAC. Moi c'est Agnel. Docteur. Moi c'est Jean-Lévy. Suivez-nous le mercredi, jeudi et vendredi sur toutes les plateformes de Vase d'honneur à partir de 16h. Alors, on en tape pour Jésus! Hey!